Hola a todos y bienvenidas a la segunda sesión del curso virtual de la Comisión de Juristas sobre el régimen de empresas y derechos humanos en las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta sesión vamos a estar trabajando los mecanismos sobre las reparaciones y acceso a recursos por parte de las víctimas dentro del marco de empresas y derechos humanos. Como lo establecimos en la semana pasada, el régimen contemporáneo de empresas y derechos humanos se encuentra codificado en mayor o menor medida en los principios rectores adoptados por las Naciones Unidas en el 2011. Estos principios rectores, que es parte integral de los materiales de esta semana, están divididos en tres pilares. En primer lugar, el deber de proteger, que es a cargo de las empresas, el respeto por parte de los derechos humanos por parte de las empresas y, en tercer lugar, acceso a las víctimas de un recurso efectivo. Y estos recursos pueden ser judiciales como no judiciales. Lo importante es, al ver el primer elemento, el primer principio de este tercer pilar, el documento de Naciones Unidas hace énfasis en su territorio o su jurisdicción. Es decir, está centrado en el Estado y está centrado en qué es lo que un Estado puede adoptar desde la concepción tradicional de adopción de leyes, mecanismos administrativos, entre otros. Entonces, esa es de cierta forma una de las limitantes que nosotros vemos, especialmente al analizar el proceso de integración de los distintos países como Perú, como Colombia, que tienen varios tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de protección de inversiones, en los cuales fomenta la inversión extranjera. Entonces, de cierta forma, un Estado puede verse limitado en las acciones que puede adoptar cuando éstas pueden utilizar el velo corporativo para eludir sus responsabilidades por tanto en materias fiscales administrativas como también de derechos humanos. Entonces, es por esto que recientemente el sistema internacional está progresivamente analizando la responsabilidad extraterritorial de los estados de origen. Entonces, es decir, esto es algo que ya habíamos tocado un poco la semana pasada, pero que en estos materiales cobra especial relevancia porque este es el tema actual que se viene discutiendo. Y cabe destacar que esto es uno de los motivos principales para la negociación de un tratado internacional sobre la responsabilidad internacional de las empresas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces, pero si volvemos al tercer pilar, es interesante porque él reconoce en su amplitud, le da cierta libertad a los estados a adoptar mecanismos que mejor consideren necesarios para poder desarrollar este acceso a las víctimas de un recurso efectivo. El principal punto y que tiene especial importancia para países como el Perú o Colombia, que tienen la aspiración de convertirse miembros de la OCDE en los próximos años, es con respecto a la creación de puntos de contacto nacional. Entonces, bajo los principios voluntarios de la OCDE sobre empresas multinacionales, los estados tienen que crear estos oficinas de punto de contacto que de cierta forma ayuden a canalizar reclamos, coordinación, articulación de esfuerzos en el desarrollo de un régimen de empresas y derechos humanos. Eh, Otro elemento que llama la atención es con respecto a las medidas no judiciales. Es decir, no solamente es el litigio, sino, y para los que trabajan en el sistema interamericano, para los que trabajan en litigio estratégico en materia de derechos humanos, a veces llevar un caso ante tribunales puede implicar no solamente un coste económico que las víctimas no pueden afrontar, pero también un retraso entre la petición de su causa y una respuesta judicial, una sentencia judicial firme. Mucho más largo si incluso estos casos son llevados ante los sistemas internacionales. En promedio, un caso ante el sistema interamericano puede tardar de 7 a 9 años. Entonces es bastante, es decir a una víctima que en algunos casos está siendo sus derechos están siendo violados, entonces esta es una carga que no necesariamente puede ser afrontada. Entonces, lo interesante aquí es que las oficinas
en los principios generales hacen un llamado a la labor de las defensorías del pueblo, o lo que ellos llaman instituciones nacionales de derechos humanos, puesto que tienen distintos nombres y funciones en los distintos países, como un mecanismo para acercar posiciones entre el sector privado y el Estado en beneficio de la víctima. Un punto que está siendo también desarrollado en países, por ejemplo, como Canadá, es el caso de las oficinas específicas de Ombudsperson, que sería una defensoría especializada en materia de empresas y derechos humanos. Entonces, esto Canadá viene desarrollando un proyecto de legislación sobre la materia. Otros países, a través de la implementación de los principios rectores, también vienen contemplando la creación de una oficina especializada. Sin embargo, estas oficinas son oficinas no judiciales, es decir, tienen un enfoque más de mediación, ¿no? Tienen un énfasis de recibir reclamos y de gestionarlas ante las instituciones o empresas correspondientes, pero no hay un elemento para hacer efectivo este tipo de denuncias. Entonces, de ahí la importancia, si bien es importante recalcar en la labor del Estado, se tienen que buscar medidas creativas para poder afrontar esto. Y de ahí, en lo personal, me llama la atención que para el caso peruano, dentro de los 112 decretos legislativos que se han adoptado en esta última semana, no haya habido disposiciones específicas para la creación sea de puntos de contacto nacional o de creación de un régimen sobre el tratamiento de empresas y derechos humanos, independientemente de la naturaleza, ¿no? Pensando que, como sabemos en nuestro país, esta es una de las prioridades como Estado de ser parte de la OCDE de aquí al 2021. Llama la atención esta oportunidad perdida de poder elaborar un régimen que permita, de cierta forma, acercarnos a entre los requerimientos que vienen siendo establecidos por distintos organismos multinacionales y países, si es que queremos efectivamente ser parte de la OCDE. Un otro elemento que es interesante también es que hace una invitación a las empresas a crear mecanismos efectivos no judiciales para que puedan resolver los problemas que ellos pueden tener con sus interlocutores dentro de sus áreas de influencia. En gran medida creo, y esta es una opinión personal, creo que las oficinas de responsabilidad social se han centrado en políticas de RCE, de responsabilidad social empresarial, cuando bajo los principios rectores su mandato es mucho más amplio. Estas deberían ser las instituciones que deberían ser llamadas a responder y canalizar ante las instituciones correspondientes dentro de una empresa los reclamos de las posibles víctimas que puedan verse vistas frente a su actividad empresarial. Entonces, sabiendo que hay alumnos, hay personas que trabajan en el sector de empresas, la invitación que sería es, al revisar los documentos de esta semana, es ver cómo estas oficinas de responsabilidad social o estas oficinas de relaciones comunitarias pudiesen incorporar elementos de este tercer pilar para poder tener un mejor trabajo y una mejor aproximación y mejorar también sus relaciones comunitarias. Un segundo elemento que no está presente en estos principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos tiene que ver con la responsabilidad extraterritorial del Estado de regular la actividad de sus sujetos privados. Como bien lo habíamos mencionado en la sesión pasada, el concepto de extraterritorialidad o los límites a la jurisdicción es uno de los principios rectores del derecho internacional. De cierta forma, el hecho de que el Estado se reconoce la igualdad entre los formal y soberano de los estados, de cierta forma establece límites al campo, la materia y la extensión de dominio, la extensión bajo las cuales los estados pueden regular. Entonces, ciertas conductas. Por lo general, el derecho internacional, que ha sido incorporado principalmente a través de normas del Código Civil, reconocen responsabilidad extraterritorial en caso de buques o navíos con licencia del país de origen. Hoy, este campo viene siendo analizado nuevamente pensando en el Estado, pero como un Estado
si es que existe si los derechos humanos son verdaderamente universales, se deben adoptar medidas para evitar que sus nacionales, sean personas jurídicas o personas naturales, protejan estos derechos humanos y que este Estado responda por la actuación de ellos. Es un tema complicado, no es un tema de fácil aceptación, puesto que, y una pregunta que muchos estados que son sede de multinacionales, ¿por qué yo debo ser responsable por la actividad de una empresa privada que no recibe fondos públicos, no tiene vinculación con el Estado y que depende es del Estado que recibe estas empresas al de regular sus conductas? Y ese es un punto válido, ¿cierto? Sin embargo, al analizar un poco nuevamente la integración económica de los países, cómo los tratados de libre comercio vienen progresivamente incorporando cláusulas abiertas en materia de protección de derechos humanos, a temas ambientales y derechos laborales, se crea una puerta para poder que bajo ciertas condiciones los estados puedan desarrollar, o los estados de origen puedan desarrollar mecanismos de responsabilidad. Las Naciones Unidas, post los principios de Ruggie de 2011, han venido desarrollando esto. Y específicamente en los reportes sobre la actuación de compañías canadienses mineras en América Latina, los relatores especiales y los informes de los comités sobre los informes finales de los comités de Naciones Unidas sobre Canadá siempre han hecho énfasis en los últimos 3 o 4 años sobre la necesidad de que Canadá regule las actividades de sus empresas operando en otros países que tengan efectos sobre derechos humanos. En el último informe publicado sobre la materia fue el informe final contra Canadá de diciembre del año pasado, sobre la importancia de que Canadá adopte mecanismos para la creación de una oficina del ombudsman, de una defensoría especializada en materia minera, en materia de industrias extractivas. Entonces, vemos que en Naciones Unidas ha habido la importancia de desarrollar un régimen de la responsabilidad extraterritorial de los estados de origen por violaciones a los derechos humanos de sus empresas. Pero en el caso de Canadá también hay una particularidad, y es que un número significativo de empresas canadienses reciben fondos públicos a través de lo que se llama la Oficina la Oficina de Canadá sobre Exportaciones y Desarrollo, una especie de caja de fomento en los cuales estas empresas que son financiadas por recursos públicos les dan créditos y reaseguros para empresas que están en actividades de exploración o explotación. Entonces, de cierta forma, ahí existe un vínculo público porque son recursos públicos que vienen siendo utilizados para el desarrollo de actividades en el exterior. Lo mismo, mirando en América Latina, lo mismo se puede ver a través, por ejemplo, el caso brasileño, en el Banco Nacional de Desarrollo Social, el BANDES, y otros países, incluyendo el Perú, vienen creando oficinas de crédito a medida que su fortaleza económica se va incrementando, que asegure o que de cierta forma proteja las inversiones de empresas nacionales en el exterior. El caso de las relaciones Perú-Chile son muy importantes en ese sentido, donde hay no solamente tratados, pero sino cada vez más fondos, banca pública, acreditando o de cierta forma protegiendo intereses particulares. Entonces, no es solamente un caso de países ricos o llamados ricos frente a países en vías de desarrollo, sino que esto es un fenómeno que está ocurriendo a todo nivel. Y es por esto que hemos incluido, si bien vamos a tratar la próxima semana el sistema interamericano, un informe reciente sobre la Comisión Interamericana sobre Pueblos Indígenas, donde por primera vez analiza la responsabilidad extraterritorial de los estados de origen. Entonces, ella es parte del cuestionario del control de lectura de esta semana, pero quisiera que lo revisen con atención, puesto que vamos a tratar esto un poco más adelante. Y finalmente hay un punto sobre los límites a la jurisdicción. Y por lo general, y todos nosotros lo sabemos de las clases básicas de derecho, que las personas jurídicas pueden cesar de existir y que una sede, por ejemplo, una empresa, una subsidiaria de una empresa en un país,
una vez que cierra, no necesariamente se puede demandar a la institución matriz que se encuentra en otro país, ¿no? De ahí distintas personas jurídicas, por más que sean parte de un mismo conglomerado, ¿no? Seguramente ustedes conocen el caso o han oído hablar del caso de Chevron Texaco en Ecuador, donde por polución ambiental un tribunal ecuatoriano condenó o determinó que esta multinacional petrolera debería pagar aproximadamente $1.000 millones por 2 años y perjuicios ambientales. Chevron Texaco lo que hizo fue cerrar la empresa en Ecuador para evitar pagar esta indemnización. Y lo que hicieron las víctimas ecuatorianas fue que demandaron a Chevron Canadá, aquí en la provincia de Ontario, para el pago de las reparaciones. Entonces, esta decisión fue adoptada en el 2015, el 2016, e incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia de Canadá, donde por primera vez dijo, aunque de forma muy somera, que el velo corporativo no puede ser utilizado como mecanismo para evadir sus responsabilidades. Y por lo tanto permitió o abrió la posibilidad de que las víctimas, en este caso las víctimas de la empresa, de la actividad petrolera en Ecuador, a causa de Chevron Texaco, pueden demandar el pago de esta reparación ante tribunales en Canadá. Entonces, este es por primera vez se analiza los límites al velo corporativo, que siempre ha sido utilizado para eludir o establecer límites a la responsabilidad de multinacionales, solamente permitido la demanda. Aún no se sabe qué va a pasar con el caso. Este es un litigio que seguramente tendrá para muchos años, pero es interesante contemplar cómo tanto tribunales nacionales como organismos internacionales están abriendo progresivamente la posibilidad de que la protección de derechos humanos en el régimen de empresas y derechos humanos pueda, bajo ciertas circunstancias, pueda establecer pautas que permitan la responsabilidad extraterritorial del estado de origen. Esto llevará, o esto debería llevar, a que los estados en la implementación de estos principios rectores, a través de planes de acción nacional, contemplen este tipo de medidas, ¿ya? Hasta ahora estos planes de acción nacional generalmente la mayoría han sido adoptados en Europa y recientemente en el caso de Estados Unidos, pero está centrado en temas de corrupción, contra la corrupción. No tocan necesariamente el tema de la extraterritorialidad, pero es interesante ver el caso español, porque en el caso español, si bien aún está en un anteproyecto, crea una comisión multisectorial que le establece un año para identificar las medidas legales, administrativas e incluso la posibilidad de crear tribunales especializados en materia de empresas y derechos humanos para poder cumplir con este nuevo régimen que se viene desarrollando. Al final de cuentas, todos estos elementos llevan a que nuevamente a que el régimen de derechos humanos debe centrarse en el acceso efectivo a medidas de las víctimas. Hacia artículos 8 y 25 de la Convención Americana, para los que trabajan, están más familiarizados con este tema. Entonces, y es gran parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha centrado en esto. Entonces, esto es importante pensando en la próxima semana, puesto que en gran parte los elementos o las preocupaciones sobre cómo hacer efectivo un régimen de empresas y derechos humanos han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana para otros casos, temas de terrorismo, persecución de crímenes del pasado, protección de periodistas, etc. Pero los elementos ya están. Entonces, ¿cuál y cómo se puede construir el puente sobre lo ya desarrollado frente a un régimen nuevo que el sistema interamericano de forma entendible ha tenido avances lentos sobre la materia, puesto que es un régimen que recién se está desarrollando y aún no se sabe cuál es el campo o los ejes principales que deberían ser de preocupación bajo un sistema interamericano y cuáles deberían ser los estados los que adopten o tomen el liderazgo en este tipo de materias.
Muy bien, pues es esto y esto es un breve resumen de la sesión de esta semana y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.